Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a su espacio jurídico Hablemos de Derecho. Les saludo a las alumnas del módulo de Práctica Profesional Administrativa, su servidora Zaida Yulisa Zelaya Pineda y Yadira Marisol Sangari. en esta ocasión les traemos un tema de suma importancia, que es la prueba en el proceso contencioso administrativo. Y para comenzar, hablaré del concepto de prueba. La prueba es la actividad que permite acreditar o destruir los hechos en que se tiene que fundamentar la decisión de un procedimiento administrativo. Los hechos con trascendencia para un procedimiento administrativo podrán ser probados por cualquier medio admitido en derecho. El autor Sentis Melendo define la prueba como la verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan al proceso por determinados medios, aportadas aquellas por los litigantes y dispuestos estos por el juez, con las garantías jurídico establecidas, ajustándose al procedimiento legal, adquiridas para el proceso y valoradas de acuerdo con las normas de la sana crítica para llegar el juez a una convicción libre. En relación a lo anteriormente dicho, los artículos 236 y 237 del Código Procesal Civil nos dicen que las pruebas deben ser útiles, pertinentes y procedentes y deben ser obtenidas de una manera que no vulnere las garantías establecidas en la Constitución de la República de Honduras. Pero, ¿en qué consiste la prueba? La prueba no consiste en averiguar, porque la función del juez no es averiguar. Esa es la función de las partes, pero no la del juzgador. Al juez puede serle necesario aclarar, clarificar algún aspecto de lo que ya esté discutido, pero nunca ir en busca de esa verdad que han debido procurar traerle las partes, de manera que diremos que la prueba es verificación y no averiguación. En el objeto y finalidad de la prueba tendrá por objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se pretende dar. Los hechos serán pues el objeto fundamental y no el único de la actividad probatoria, dado que los hechos no son el único objeto de la prueba. Si tuviéramos que dar una respuesta más exacta, diríamos que el objeto mismo de la prueba estaría compuesto por datos, puesto a que aunque los hechos son el principal objeto probatorio, no faltan ocasiones que la actividad probatoria pueda referirse al derecho y también a las máximas de la experiencia. En cuanto a la finalidad de la prueba, nos abocamos al artículo 228 del Código Procesal Civil, que indica que la finalidad de toda la prueba es convencer al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho. ¿De qué manera se puede recibir el proceso a prueba? El proceso a prueba es el acto por el cual el juez, tribunal o autoridad competente abre un proceso del periodo de prueba. Cuando el interesado solicita la apertura de un periodo de prueba, será obligación de la administración conceder dicho periodo. El artículo 67 de nuestra Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo nos señala que no procederá el recibimiento a prueba en dos casos: cuando la cuestión que se discute sea de puro derecho, o más explícitamente, que no sea necesario probar los hechos que se mencionan y solo basta aplicar los artículos pertinentes que correspondan a cada caso en particular. Cuando hubiere conformidad entre las partes acerca de los hechos, la carga de la prueba en el proceso administrativo, la totalidad de la carga de la prueba en el procedimiento administrativo recae sobre la parte demandante, ya que en base al artículo 30 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, la distribución de la prueba probatoria no se realiza según la supletoriedad del Código Procesal Civil, pues en el artículo primeramente mencionado existe la presunción del acto administrativo, lo que implica que todo acto emitido por un ente de la administración pública se presume válido y legítimo hasta que se demuestre lo contrario, implicando por lo tanto que la totalidad probatoria recaiga sobre el demandante. Y para continuar hablando sobre este tema, les voy a dejar con mi compañera Yadira Marisol Sangari. La ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se refiere a la prueba, pero la prueba se propondrá y evacuará conforme al Código Procesal Civil. El artículo 134 de la ley de la jurisdicción dice: en lo no previsto en esta ley regirán como supletorios el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. El artículo 22 nos habla del carácter supletorio del Código Procesal Civil. El presente código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contenciosos administrativos, laborales y de otra índole procesal,
Las pruebas se enuncian y proponen en el escrito de interposición de la demanda y contestación por las partes, y se evacúan y proponen en la audiencia que será preliminar o abreviado, conforme a la materia. El proceso de la prueba se da en la supletoriedad del Código Procesal Civil. Se evacuarán y se propondrán los términos probatorios también conforme a la materia. El objeto de la prueba va a versar sobre los hechos controvertidos, donde las partes entran en desconformidad con los hechos. La proposición de la prueba debe ser sobre aquellas cosas que son útiles, necesarias y procedentes. Los medios probatorios deben reunir estos requisitos según el artículo 236 y 237 del Código Procesal Civil y la prueba conforme al Código Procesal Civil. Por esto, se llegó a un acuerdo que esto no violentaba ninguna garantía a ninguna de las partes y no se vulneraba el derecho de la defensa, que es lo que se tutela, porque el proceso se da de manera expedita, es más corto y breve, y complementando con los principios que surgieron en el 2010 con la entrada en vigencia de nuestro Código Procesal Civil. Siempre con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil. Entonces, con esto se cambió el formato para poder evacuar la audiencia y la prueba. Esta iniciativa fue más que todo de los jueces y hubo apelaciones por parte del Estado, en vista de que ellos consideraban que si había un proceso que estaba establecido en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿por qué tenía que evacuarse en base o conforme al Código Procesal Civil? Esto no tenía sentido. Bueno, la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dice que el juzgado podrá recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos, y esto fuese de indudable trascendencia a su juicio para la resolución del caso, siempre que en la demanda o contestación se expresaran con claridad los puntos de hecho sobre los cuales haya de versar la prueba. El artículo 463 del Código Procesal Civil nos habla sobre los hechos respecto a los cuales haya disconformidad. Se dará la palabra a las partes para que propongan las pruebas que a su derecho convengan. Las partes, por su orden, procederán a comunicar al juez las pruebas de los que intentaren valerse en el acto de la audiencia probatorio, si no lo hubieren hecho en la demanda o en la contestación. El periodo de prueba para su proposición y ejecución será de 30 días comunes, y se ampliará este periodo de prueba por 20 días más cuando hubiere de evacuarse pruebas fuera del departamento. Los plazos o términos probatorios se harán conforme a la materia. En materia de personal, las audiencias se llevarán a cabo por el proceso abreviado. Los plazos se harán conforme al artículo 105 de la Ley de Jurisdicción, que dice: los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. En materia tributaria, los plazos también serán los mismos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones quedan reducidos a la mitad en lo referente a este procedimiento. En materia de licitación o concurso, si fuera procedente la recepción de pruebas propuestas en la demanda y contestación, se evacuarán en un plazo que no podrá exceder en ningún caso de 8 días hábiles. En supuestos de urgencia, el tribunal podrá reducir estos plazos prudencialmente. La prueba en la audiencia preliminar, las demandas ordinarias se llevarán a cabo en una audiencia preliminar, y los plazos probatorios serán de 30 días comunes. En el escrito de interposición de la demanda, cada parte enunciará las pruebas y se propondrán para que el juez las analice. La prueba procederá en los puntos de hecho controvertidos, en que las partes estén en disconformidad o estén en conflicto a resolver. Para que los medios probatorios sean admitidos, la prueba debe versar sobre cosas que sean procedentes, útiles o necesarios, según el artículo 236 y 237 del Código Procesal Civil, que se refieren a los requisitos de la admisión,
y 245 de la valorización de la prueba, para que la prueba sea suficiente cuando el juez objete la prueba y la analice. El juez le cederá la palabra a la parte demandada para que desvirtúe los hechos de punto en conflicto. Luego el juez le cederá la parte a la parte demandante para que desvirtúe los hechos que el demandante versa de la prueba. Para esto tendrá que reunir los requisitos de admisión, según el artículo 236 y 237 del Código Procesal Civil y 245 sobre la valorización de la prueba, en base al principio de contradicción del Código Procesal Civil, en cuanto no estén vulnerados los principios y los derechos, el derecho de defensa de la Constitución, que es el número 82. Después, valorizando la prueba y que la prueba sea suficiente, la juez resuelve sobre el análisis de esos hechos de controversia y emite un auto oral, según el artículo 199, numeral 2, siempre y cuando éste cumpla con los motivos de fundamentación y justificación. Por lo tanto, tiene carácter de auto y puede ser impugnado por medio de recurso de apelación. Bueno, no te olvides de darle like a nuestra página de Hablemos de Derecho. Comenta y comparte.